y el que les habla, Pablo Vela. Soy profesor del taller de proyecto arquitectónico 1 y 2, titular de él, y coordinador del área de talleres de proyecto de arquitectura. Así que bueno, le doy la palabra a Laura, que va a empezar a contar de qué se trata. ¿Vas a poner en pantalla primero, Lorena? No, después. Después, ok. Hola, buenas tardes, noches a todos. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación a participar en esta charla. Yo no soy docente del Instituto de Arquitectura de San Martín, pero bueno, 3 de los participantes de este proyecto sí lo son, y agradezco mucho la invitación para unirme en esta charla. A mí me tocó coordinar este proyecto que se desarrolló en el año 2012 a través de un crédito del BID, o sea, lo solicitó el municipio de Lanús, y se realizó a través de un crédito del BID lo coordinó la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación a través de la Dirección Nacional de Preinversión. Que esta dirección lo que hace es evaluar proyectos en los que después se invertiría. Lamentablemente en este solo quedamos en la primera etapa, que es la elaboración del plan, y no en la puesta en marcha, porque bueno, los avatares de la política hicieron que cambios de gestión de por medio, el plan nunca fue puesto en funcionamiento. Pero, no sé, creo que revisándolo después de tantos años, creo que sigue muy vigente en varios aspectos que después les voy a comentar. En el año 2012 fue seleccionado fue elegido en la convocatoria que hace el Observatorio Metropolitano a través del CEPAU, fue elegido en nuestro proyecto y fue una especie de distinción hacia él. Fue publicado en el libro del observatorio de ese año. Bueno, entonces nos tocaba el hecho de que fuera a través de este crédito y de la tramitación a través de la Dirección Nacional de Preinversión, hizo que la selección de consultores fuese muy exigente, digamos. Había que reunir muchos requisitos y, digamos, la gente muy especializada, pero tuvimos mucha libertad a la hora de elegir a nuestros consultores y pudimos armar el perfil que quisimos, digamos, darle una impronta muy determinada. Entonces se convocó un equipo interdisciplinario, ahí tienen los nombres en pantalla que los pueden ver, donde había historiadores urbanos, había planificadores, arquitectos, economistas, sociólogos, expertos en transporte y movilidad, en infraestructuras, en ambiente, y todos ellos realizaron un diagnóstico muy detallado, que fue el punto de partida para la confección de este plan estratégico. La incorporación del equipo de historiadores fue un rasgo muy distintivo, digamos, porque le dio una mirada muy particular, ya que todo lo aportado por este grupo permitió, o sea, fue un insumo muy importante a la hora de elaborar el plan. Y tuvo como objetivo profundizar en la comprensión de cómo fue el proceso histórico de conformación de este territorio, ¿no? Del territorio de Lanús. Después, bueno, digamos, la problemática, voy a leerles esto porque me parece que lo sintetiza y así no me extiendo demasiado. Lanús es un municipio caracterizado por fuertes contradicciones a lo largo de su historia. Está totalmente urbanizado y muy densamente poblado. De hecho, después de La Cava, es el área más densamente poblada del Gran Buenos Aires. Pero, sin embargo, no tiene ninguna
tradición planificadora. De hecho, cuando nosotros llegamos al municipio, no existía la Secretaría de Planeamiento, el área de planeamiento como tal no existía. O sea que no había mucho de lo que partir, digamos, ¿no? Entonces, casi sin antecedentes de ordenamiento territorial, con un marcado carácter industrial y un entramado de pymes y microemprendimientos fuertemente articulado con la base social del municipio. Esto creo que, bueno, se repite en muchos municipios del Gran Buenos Aires, la mixtura de usos donde conviven, después lo van a ampliar los demás participantes, pero eso fue bastante característico, ¿no? de las problemáticas detectadas. Después se vio un territorio muy fragmentado y con muchos pasivos y riesgos ambientales, ¿no? Sobre las margen del riachuelo, habían basurales a cielo abierto, curtiembres, y muchos problemas ambientales y infraestructuras insuficientes. Y entonces, entre los principales, se elaboró este diagnóstico con este equipo multidisciplinario, que otro rasgo que tuvo, que quiero remarcar, es que no actuaron cada especialista en lo suyo y nada más, sino que hubo mucha interacción entre los consultores. Había reuniones periódicas, eso creo que enriqueció muchísimo el producto porque había mucho intercambio entre los distintos especialistas y todos estábamos como muy compenetrados con lo que estaba haciendo cada uno y eso fue, creo que, clave en el resultado que se obtuvo. Entonces, bueno, se llegó a un diagnóstico donde lo que más se destaca es el déficit y baja calidad del espacio público, déficit del desarrollo y consolidación de las centralidades barriales, problemáticas de movilidad y conectividad, inexistencia de red de tránsito pesado, problemas ambientales, esto que comentaba antes, áreas inundables, muchas modalidades de urbanización informal, déficit habitacional, deterioro de viviendas, déficit de infraestructuras y servicios esenciales y coexistencia de problemáticas de usos industriales y residenciales. Estas problemáticas se dan en un contexto, como dije antes, de poca o nula tradición de planificación y además con muchas interdependencias en el uso del suelo, ya que el territorio está atravesado por 3 líneas de ferrocarril, con lo cual una que ya no corre, y esos terrenos de diferentes, o sea, de propiedad del Estado, algunos, municipales otros, de la gobernación otros, se dan mucha interacción de distintas jurisdicciones, lo que dificulta aún más los procesos de planificación. Por último, lo que quería agregar es que si este caso de Lanús, aún tomándolo 9 años después, creo que todos estos déficits y problemas que detectamos entonces, lamentablemente siguen vigentes, hoy más vigentes que nunca, y esto se puede extrapolar a tantos otros municipios de la primera corona del Gran Buenos Aires, y nos parece que lo que queda, o la conclusión que podemos sacar de todo esto, es la imperiosa necesidad de planificar y de que existan políticas públicas que permitan, ¿no?, una distribución del territorio más equitativa y más inclusiva. Que eso es como mi conclusión final. Y ahora, bueno, los invito a que veamos una película que era parte del plan, que nos va a hacer las veces de introducción a lo que después les vamos a comentar, pero nos va a poner a todos un poco en situación. Lore.
partido de Lanús está ubicado en la primera corona al sur del Gran Buenos Aires. Integra la cuenca Matanza-Riachuelo. Limita con los partidos de Avellaneda, Quilmes y Lomas de Zamora y con la ciudad de Buenos Aires por medio del Riachuelo. El puente Alsina constituye la única conexión directa con la capital federal. La superficie total de Lanús es de 48,35 kilómetros cuadrados. Es uno de los más pequeños municipios del Gran Buenos Aires, pero el más densamente poblado después de la capital. Tiene una población de 459.263 habitantes, según el último censo. A principios del siglo XX, el área abarcada por el actual partido de Lanús continuaba siendo predominantemente rural. El periodo que va de 1872 a 1876 está marcado por una intensa actividad inmobiliaria y emergencia de nuevos pueblos al sur de la capital. Los primeros poblados en los territorios que hoy forman el partido de Lanús fueron Lanús y Valentín Alsina, al iniciarse la venta de terrenos de la estancia Anacarsis Lanús. El resto del territorio se encontraba dividido en estancias y chacras. Las aspiraciones de Anacarsis de convertir parte de su estancia en un elegante pueblo de recreo fracasan por las escasas ventas y debe negociar con el Banco de la Provincia la hipoteca de su estancia. Dividen la propiedad en 3 predios que son comprados y subdivididos en lotes en el transcurso de las décadas posteriores. El segundo impulso de la actividad inmobiliaria comenzó con la fundación de Villa Sarmiento en 1887, seguida de Villa Industriales, Villa General Paz, Villa Obrera y Villa Argerich. La clase obrera fue la destinataria de los nuevos loteos. La creciente población de inmigrantes provenientes en su mayoría de Italia, la accesibilidad a nuevas oportunidades de trabajo, los tranvías, el ferrocarril y la nueva infraestructura dan cuenta del inicio de un proceso de urbanización popular. En 1897, la empresa Ferrocarril Sud adquiere un predio de casi 1.300.000 metros cuadrados para la construcción de una estación intermedia entre Lanús y Banfield, una planta de talleres, una serie de conjuntos de viviendas y un club para sus empleados. En 1923 se la designó con el nombre oficial de Remedios de Escalada. Empieza a desarrollarse un tipo de urbanización asociado al impulso del ferrocarril. Uno de los barrios de viviendas más destacables construidos para los empleados ferroviarios es el barrio Las Colonias, que conserva hasta la actualidad su carácter original y en 1992 es declarado Patrimonio Histórico Provincial. En 1909, el ferrocarril Midland inauguró el primer tramo de la línea que uniría Puente Alsina con Carué a lo largo de 530 kilómetros y se crean las estaciones de Villa Caraza y Villa Diamante. En 1927, otro ramal ferroviario que atravesaba el actual Lanús fue inaugurado, el Ferrocarril Provincial. En estos años también creció otro transporte público, el tranvía. En Lanús operaban 3 empresas, la compañía Tramways Eléctricos del Sur, de Buenos Aires Town and Dock Tramways y la compañía de tranvías Lanús y Avellaneda. Desde 1929 parte de The Anglo-Argentine Tramways Company, más conocida como la Anglo. También tiene una fuerte incidencia en el desarrollo urbano la construcción del segundo puente Alsina en 1910 y la pavimentación de la avenida Pavón entre Avellaneda y Lomas de Zamora, que comenzaba a constituirse como un importante eje de circulación regional. Se construyen diversas entidades civiles, entre las que se destacan el Club Atlético Lanús y el Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada. Entre 1904 y 1914, se terminan finalmente de unir las zonas más importantes de este territorio, alrededor de las cuales gravitaban y se integraban el resto de los pueblos. La de Valentín Alsina, asociada al cruce del puente por el Riachuelo, el eje Villa General Paz Villa Obrera y Lomas de Zamora. Llamativamente, el área en torno a la estación Lanús todavía seguía sin urbanizarse. Para la segunda mitad del siglo pasado, termina de conformarse este caso paradigmático de urbanización intersticial. Lanús se fue originando desde distintos frentes urbanos de expansión: Avellaneda, Pompeya y Lomas de Zamora. El resto del partido se construyó en los intersticios de estos frentes. Así, mediante una delimitación arbitraria que reunió núcleos disímiles e inconexos, se conformó en 1944 el Partido de Lanús, que por entonces tomó el nombre de 4 de junio.
En las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX termina de conformarse el tejido urbano consolidado. Para 1960, la población de Lanús ya superaba los 375.000 habitantes y la superficie urbanizada cubría el 99% del partido. Muy tempranamente, el actual partido de Lanús se caracterizó por una fuerte presencia de industrias. Los primeros establecimientos que se concentraron en el margen del riachuelo fueron saladeros, frigoríficos, graserías y curtiembres. Entre las décadas del 30 y del 60 tomó un gran impulso la industria metalmecánica. Las grandes industrias coexistían con pequeños talleres diseminados en el tejido urbano de Lanús. La Siam Di Tela, con varias plantas industriales radicadas en el partido de Lanús, presenta uno de los casos más emblemáticos del desarrollo de la industria argentina entre las décadas del 10 al 60 del siglo pasado. En su apogeo contaba con casi 15.000 empleados y fabricaba heladeras, autos, motonetas, surtidores de nafta, entre una gran variedad de productos. A mediados de la década del 70 comienza su desarticulación y, como tantas otras empresas nacionales, prácticamente desaparece, dejando tras de sí el paisaje de la desindustrialización con instalaciones semi-abandonadas. El año 1976, fecha del último y más terrible golpe de Estado de la Argentina, representa el fin del desarrollo, no solo de Lanús, sino de toda la metrópolis de Buenos Aires. Las políticas de corte neoliberal llevaron un proceso de desindustrialización que provocó un serio daño a la actividad productiva y al tejido social. El deterioro actual de vastas zonas del conurbano bonaerense y la proliferación y crecimiento de las villas miserias respaldan esta afirmación. También el transporte reflejó este proceso, al ver desmanteladas numerosas redes de tranvías y ferrocarriles. El carácter industrial de Lanús y la combinación de usos industriales y residenciales en su tejido urbano sigue siendo fundamental para comprender las características específicas del partido. En su tejido conviven viviendas y pequeños talleres o empresas familiares, configurando un entramado que le da un carácter particular al municipio de Lanús. Bueno, voy a seguir yo haciendo, en realidad, más que una síntesis de la dimensión histórica, que es en la que, junto con Adrián Gorelicki y Lorena Wexler, trabajé en el plan. Como Laura dijo, en realidad después trabajamos todos en todo, y eso fue una de las fortalezas y también para nosotros de la riqueza y la gratificación de haber trabajado en este plan. Pero bueno, voy a señalar algunos puntos que nos parece que, como había dicho Laura, sirvieron después como insumo para el plan. A ver, paso la... Nuestro análisis de la historia del territorio que ahora conforma Lanús fue, en muchos sentidos, un ejercicio historiográfico. Hicimos trabajo de archivo, buscamos fuentes primarias, pero siempre teniendo en la cabeza que el objetivo final era encontrar puntas que nos sirvieran para desarrollar después en el plan. O sea, en todo momento nuestra búsqueda estuvo orientada a buscar estos insumos de la historia para pensar el Lanús actual, el plan. Como decía Laura al comienzo, y también como veíamos en este video introductorio, una de las características salientes de Lanús es su gran densidad de población, que se explica
sobre todo por su densidad constructiva, construida, cuando vemos esta fotografía aérea, bueno, que ya también tiene unos años, es de la época del plan, vemos bueno, la falta de espacios abiertos y el nivel de densidad de la trama. El recorte que tiene Lanús, el partido de Lanús actual se fundó en el 44, primero se llamó 4 de junio, y fue una escisión de Avellaneda y Lomas de Zamora. En nuestro estudio de la urbanización de este territorio, nosotros le prestamos mucha atención a cómo se conformó toda la área, no solamente el límite estricto del Lanús actual, que en muchos sentidos es arbitrario, como todas las delimitaciones geográficas tienen un grado de arbitrariedad, pero en este caso, en muchos sentidos podría decirse que es un ejemplo extremo de esa arbitrariedad, porque en esta conformación no quedó incluida ninguna antigua centralidad fuerte, y eso nos dio una pista también para algunas de las características del Lanús actual. Nosotros hablamos mucho en el plan de un tipo de urbanización que la llamamos intersticial. Esta urbanización intersticial, que de nuevo es característica de toda la actual región metropolitana de Buenos Aires, de todo el proceso de urbanización, en Lanús se encontró, o nos parece a nosotros, Lanús se puede leer como un caso emblemático en alguna medida, pero también extremo. El actual territorio de Lanús, a ver, en esta se ve mejor, comenzó con dos urbanizaciones desconectadas entre sí. Una, que es la actual Valentina Alsina, que tenía que ver sobre todo con el impulso de la actividad del matadero industrial que se desarrollaba en Barracas al sur, actual Avellaneda, y en Pompeya, y por otro lado, este par, Villa Obrera y Villa General Paz, que es donde es el centro del Lanús actual, que se desarrolló con otras características bien distintas. En el video veíamos también, y esto nos parecía también interesante en el análisis, que hubo otros, podríamos decir, proyectos de ciudad que quedaron truncos. Particularmente el del propio Anacarsis Lanús, que cuando puso en venta los terrenos de su antigua estancia, imaginaba un tipo de urbanización para la élite porteña, más de fin de semana, de estancias, en torno a un hipódromo, y ese es un proyecto que no prosperó. En cambio, las urbanizaciones que sí prosperaron, los loteos, tenían que ver con este tipo de construcción urbana, donde el mayor atractivo era tener la vivienda cerca de la oportunidad de conseguir trabajo, un tipo de urbanización popular industrial. Y cuando repasamos un poco la toponimia de las nuevas urbanizaciones, las que se llaman las villas, Villa General Paz, Villa Industriales, etcétera, vemos que siempre hay Villa Obrera, existe esta apelación, y también cuando repasábamos, por ejemplo, los avisos de los remates y demás, quedaba bien clara esta vocación de esta ciudad industrial, la llamaban la nueva Liverpool. También la búsqueda de los inmigrantes y demás. Bueno, eso explica bastante la conformación y las características de Lanús. Entonces, por un lado está este impulso urbanizador que decíamos, Valentina Alsina es un caso típico de la urbanización que venía de Pompeya, de Barracas al sur, con esas características industriales. Y por otro lado estaba un frente urbanizador también muy potente, que venía de lo que es ahora el sur del municipio, de Temperley y Banfield, que tenía otras características muy distintas, muy asociado a la urbanización de los ferrocarriles ingleses, y algo que también en el análisis nosotros lo llamábamos como cierta aristocracia local de los ferrocarriles. Entonces, Remedios de Escalada, por ejemplo, y la urbanización que llega hasta el centro de Lanús tiene que ver con ese impulso urbanizador.
En el medio de estos frentes y después en el recorte completo del municipio a mediados de los 40, empieza a conformarse en los intersticios este tipo de tejido urbano que es el característico de Lanús, sobre el que después va a hablar un poco Lorena. Le dimos también bastante importancia a la red de tranvías que tenía. Fue un poco también como un caso de estudio dentro de nuestro análisis histórico. Lanús y Avellaneda fueron, por fuera de la ciudad de Buenos Aires, los lugares en donde esta red de tranvías, que fue una de las más densas en el mundo en los 20 y los 30, tuvieron mayor desarrollo. Y también en Lanús fue donde, a mediados de los 60, las últimas líneas dejaron de operar, cuando un par de años habían dejado de operar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta historia, que también estaba un poco repasada en el video, también nos daba pistas cuáles eran estos recorridos, qué quedó de esos itinerarios, que después los tratamos de recrear un poco en el plan. Bueno, en el análisis histórico vamos repasando también cómo se van dando estos distintos ciclos de urbanizadores cruzados por crisis económicas y bueno, distintas vicisitudes, hasta que llegamos a fines de los 60, donde se termina este ciclo de expansión. En Lanús, de vuelta, encontramos un caso típico del fin de esa expansión, en el sentido de Bernardo Secchi, cuando él habla de el fin de esa triple expansión en el espacio, en el tiempo y en el proyecto, que en el caso de Argentina además está muy abruptamente cortado también por, bueno, como decía en el video, el último y más terrible golpe de Estado. Si vemos en esta síntesis de cómo fueron estos ciclos de urbanización, queda claro, o nos parece a nosotros que se ve bastante bien, esta idea de una urbanización que no fue en ningún sentido pareja, que se fue conformando en los intersticios, y también algo bueno, que no, sobre lo que no me extendí demasiado, pero sí fue otro de los temas principales, fue la insistencia siempre sobre el eje, el par Hipólito Yrigoyen y el ferrocarril Roca, o el eje de Pavón, por eso el título de la charla, la de la mirada pavoncéntrica, que tanto desde afuera del municipio, cuando se ve a Lanús, sobre todo como un territorio de paso, como desde dentro del municipio, en donde en general las operaciones o la forma de operar del municipio insistió siempre sobre este eje, nos parecía que dar vuelta al mapa, buscar el Lanús transversal, podía ser un aporte interesante. Nosotros en el análisis histórico discutimos bastante con un texto de Paula Gutiérrez y Viñuales, que se llamaba Del pago del Riachuelo al partido de Lanús, en donde ellos definían a Lanús como casi un territorio de paso, decían, o casi un territorio de tránsito, y lo explicaban porque decían que Lanús se había conformado en donde se encontraban 4 grandes latifundios, y ninguno de esos latifundios tenía en el territorio donde está ahora Lanús su cabecera o una capilla o algún edificio significativo. Entonces, para los autores de este trabajo, eso explicaba que en alguna medida Lanús ahora no tenga una centralidad fuerte, o, bueno, ellos decían, sea casi un territorio de tránsito. Bueno, nosotros en el trabajo discutimos bastante esta idea, sobre todo porque discutimos la metodología de buscar en un pasado tan remoto, rural de Lanús, algunas características de Lanús actual. Nos parecía que, sobre todo en la historia más reciente, urbanizada, de la urbanización de Lanús, se podían encontrar. Pero bueno, pero sí acordábamos en alguna medida en la insistencia o la concentración o la fijación sobre este eje de Pavón. Bueno,
No me voy a extender mucho más para pasar ya a las ideas concretas del plan. Sigo yo. Buenas noches o buenas tardes, buenas noches. En continuidad con esta idea de urbanización intersticial y de este recorte artificial sobre un territorio ya urbanizado, podemos ver esta cuestión justamente como en 1977 ya todo el territorio de Lanús es completamente urbano, no hay áreas rurales, y tampoco hay grandes vacíos, excepto, bueno, aquellos ligados a los predios ferroviarios, o bueno, en este caso también al club, a lo que sería el Club Atlético Lanús, que en el plan decíamos es posiblemente la única institución representativa a escala de todo el municipio. O sea, una característica que tenía que ver con este proceso de urbanización es la marcada barrialidad o identidad barrial, o esta configuración de Lanús a partir de sectores como partes autónomas dentro del territorio municipal. Y entonces, bueno, decía los vacíos ferroviarios, el club atlético, y también algunos sectores como el sector de Acuba y de las Cortiembres, o sectores en el borde del riachuelo que luego van a ser los lugares de más tuburización, digamos, del tejido. Se puede ver bien acá la directriz esta del par Pavón-Ferrocarril Roca, y también la irregularidad que caracteriza la geometría del tejido urbano de Lanús. Esta irregularidad se puede explicar también por las divisiones de las antiguas estancias. Este es un caso emblemático, la estancia Aoiz, que nos muestra la subdivisión en 46 chacras o fracciones menores, y que tienen que ver por ahí con un cambio, una irregularidad topográfica o un camino existente, etcétera, que termina dando forma o configurando algunas de las calles principales del municipio, como Remedios de Escalada, o bueno, parte de Calle Osorio, de San Martín, o de Rivadavia, etcétera. Bueno, sí, la siguiente. Ah, no, la anterior, perdón. Aquí en esta foto, en esta imagen satelital, vemos más de cerca esta irregularidad de la trama, que es más acentuada en el Lanús Oeste, y que termina dando esta especie de patchwork de tramas diferentes o heterogéneas. Al final, leída en su conjunto, termina dando una cierta imagen de homogeneidad dentro de la heterogeneidad. Entonces, como esta característica nos parecía relevante, el redibujo, que es lo que se ve en la siguiente diapositiva, el redibujo de esas discontinuidades, ahí están marcados en rojo los cambios de geometría de la trama. Bueno, en azul están las disrupciones, pero que no generan cambio de direccionalidad. En negro se ven las continuidades, en cambio, y eso nos explica, por ejemplo, la artificialidad de los límites, ¿no? Vemos como el límite con Avellaneda o el límite con Lomas de Zamora es artificial, justamente. O sea, hay una continuidad de la trama en ese sentido. No es lo mismo hacia el riachuelo o hacia el lado de Quilmes, ¿no? Y también nos explica, bueno, falta de conectividad, o sea, acentúa este carácter de partes autónomas del municipio, que tienen que ver con la discontinuidad de algunos ejes viarios, o incluso con la falta de resolución de esa articulación entre las distintas geometrías de la trama. Bueno, otra característica que tiene que ver con el proceso de urbanización, y que mencionaba Daniel, y que estaba en el video también, tiene que ver con el carácter popular industrial de los loteos, y que están vinculados a la idea de asociar la residencia al trabajo. Acá lo que hicimos fue
en un recorte del municipio donde existe una localización dispersa de galpones, o sea, que dan cuenta de una actividad industrial o de talleres o de alguna actividad económica, es analizar el predominio de los usos, o sea, con predominio residencial, una manzana más mixta, que es lo que nos parece que es identitario, característico de este sector del conurbano, o con predominio industrial. Esto resiste las zonificaciones tradicionales, o sea, o en todo caso sería como una zonificación porosa, digamos, viendo cómo se alternan en continuidad usos de vivienda, como vemos en las imágenes de abajo, ¿no? De vivienda unifamiliar, de vivienda multifamiliar, de talleres, de comercios, llegando a convivir muchas veces todos estos usos en una sola manzana, ¿no? Esto que llamamos la manzana mixta, que sin embargo no está reconocida por el planeamiento vigente. O sea, el planeamiento vigente, el código, por ejemplo, no reconoce uso industrial y el decreto 1038 lo reconoce de una manera no concordante con lo que son los usos reales. O sea, los usos reales del territorio y los planificados tienen grandes discrepancias, ¿no? Entonces, esta manzana mixta en algunos sectores ha sufrido procesos de verticalización y tiene esto que nos parece bien interesante, que es esta variedad tipológica, esta mixtura de usos, pero a la vez, como sabemos, presenta problemáticas, ¿no? Compatibilidad de usos, la provisión de infraestructura, la categorización de industrias más o menos contaminantes, los conflictos ambientales, el tráfico pesado, etc. Son todas cuestiones que nos parecía que el plan debía tomar en cuenta. La última cuestión a la que quería referirme respecto como una especificidad, digamos, de este sector, es la presencia de dos tipos de centralidades. Unas centralidades de escala regional, que son propias del Corredor Sur, y que están asociadas a las estaciones del Roca, Lanús, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, y la siguiente, una serie de... Bueno, acá vemos la imagen del eje de Hipólito Yrigoyen, donde se conjugan edificios de multifamiliares, productos de la primera verticalización en los años 70, con un comercio cotidiano u ocasional, e incluso despachos, consultorios, o sea, una serie de servicios que hacen un uso muy intenso de este eje, que sin embargo mantiene una sección de vía rápida, ¿no? Con un separador central, con luminaria de vía rápida, etc. La siguiente, bueno, esta centralidad muy potente que nosotros en el plan decíamos puede trabajar de manera combinada o como un par con remedios de escalada, convive con otras centralidades de escala barrial propias de este proceso de urbanización intersticial, como Herli, Valentina Alsina, Villa Caraza, Montechingolo, etcétera, que también merecían un reconocimiento desde un plan ajustado a las condiciones locales. En las áreas centrales de carácter regional, no solo en Lanús, sino también en Avellaneda, en Lomas de Zamora, desde los 2000, han sufrido un intenso proceso de verticalización residencial que ha generado, bueno, cambios en el tejido. Esta verticalización no necesariamente se da donde preveía el plan preveía unos corredores prioritarios y sin embargo empiezan a aparecer edificios como estos, que son edificios entre medianeras, pero con una gran altura, con un gran porte, en zonas residenciales más de baja densidad, ¿no? Se apartan de los corredores centrales, o sea, de la avenida, de los ejes tradicionales de verticalización, como la avenida Hipólito Yrigoyen, y ocupan calles interiores, como por ejemplo esta calle Iberlucea,
que va mutando rápidamente de un sector residencial de baja densidad a la aparición de estos productos de la verticalización en convivencia con un reciclaje de las viviendas en, por ejemplo, locales gastronómicos con una cierta sofisticación, ¿no? Gourmet, sushi, acá vemos en esta imagen los dos procesos al mismo tiempo, ¿no? El edificio que se está construyendo y la casa convertida en local de sushi. Bueno, entonces para un poco recuperando esta idea de utilizar el análisis histórico o el análisis procesual como insumo proyectual, o sea, como insumo para los lineamientos del plan, bueno, se ven reflejados luego, repito, en los lineamientos, ya en la parte más de propuesta del plan, una serie de reflexiones que tienen que ver, si lo explico o las menciono en las siguientes, que ya son imágenes propias del plan, donde vemos que, por ejemplo, en el sistema de espacio público o en el de movilidad y conectividad, bueno, se pone en valor las antiguas trazas ferroviarias, tanto del provincial hoy desactivado como del Midland, que funciona con un funcionamiento bastante reducido, bueno, del PAR, bueno, del ferrocarril Roca y la avenida Hipólito Yrigoyen, pero pensada como avenida, no como ruta, y de una serie de vías transversales como Marco Avellaneda, como Remedios de Escalada, que buscan una mirada transversal del municipio, ¿no? Y entonces también, bueno, se veía en la anterior la puesta en valor de la manzana mixta en ese gráfico de vivienda hábitat, pero reconociendo también los procesos de tuburización o la serie de urbanizaciones de villas y asentamientos con episodios de hacinamiento en el borde del riachuelo, pero también en algunos sectores ferroviarios desactivados o trazas que habían sido previstas para infraestructuras que no se realizaron, y la consolidación de un sistema de centralidades con diferentes rangos o diferentes alcances, ¿no? Y bueno, y por supuesto, en el gráfico de patrimonio se ve la puesta en valor no solo de edificios y conjuntos con valor patrimonial, sino también el contar historias, el recuperar el trazado del tranvía, armar un recorrido ligado a esta historia de las industrias, del CIAM y de las industrias y el río, o del ferrocarril en Remedios de Escalada con la zona de las colonias, y todo esto articulado con un sistema de ciclovías propuesto y un sistema de peatonales y de espacios públicos, por supuesto, buscando también proveer de la infraestructura necesaria, que va desde un plan de bacheo hasta un programa de pluviales y cloacales que cubriría las necesidades básicas de todo el municipio. Entonces, la imagen siguiente nos muestra que es un poco la síntesis de todas de estos lineamientos, no la síntesis, sino la superposición de los elementos de lectura más los de propuesta, nos dan cuenta de la complejidad del territorio, que, como decía, es muy distinto a un plano de zoning o de zonificación, ¿no? Justamente acá se ve la imbricación entre los distintos elementos de estructura, de tejido, de proyectos particulares que son la caja de herramientas o el arsenal con el que cuenta el plan. Eso era todo. Bien. Me toca a mí contar un poquitito qué pasó acá. Después de tantos años, volver a ver el trabajo que se hizo, más que, para mí por lo menos, lo que me sucedió con esto, que mi especificidad tenía que ver con el proyecto urbano. Y la verdad es que lo que se tendría que haber transformado luego
en proyectos, en propuestas concretas que iba a ser la continuidad del plan, no se pudo realizar, con lo cual quedó en una aproximación, en algunas propuestas sobre algunos lugares específicos que podían potencializar luego intervenciones posteriores en el resto de Lanús. Ahora, más que hablar de los proyectos específicos o de los lugares elegidos para el desarrollo posterior no realizado, para mí tiene que ver la experiencia como proyectista. La verdad que el equipo con el que tuve la suerte de trabajar, a Lorena y a Daniel, por ejemplo, los conocí en este proyecto. La verdad es que en un momento, inclusive con los viajes que hacíamos a los lugares para trabajar en la zona y luego volver al lugar de trabajo y a las reuniones donde todo el aparato de investigación se estaba desarrollando, tuve momentos propios de zozobra, porque digo, ¿qué hago acá? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puedo proyectar? Porque me agobiaba el mirar no solo las condiciones de habitabilidad de muchos lugares, de las tuburizaciones, de las complejidades, de la mezcla del tejido, ver los problemas que había de infraestructura, muchísimos problemas de infraestructura, y yo decía, bueno, esto es inabordable, la verdad, honestamente, ¿no? Y digo, las herramientas del proyecto clásicas son imposibles, no hay manera de entender esto. Sin embargo, todo el trabajo que realizaron, especialmente el equipo que trabajó, todos en realidad, el equipo que trabajó en la parte histórica, pero los que trabajaron en la parte de economía, señalética, movilidad, los economistas, todos realmente fueron construyendo unos insumos para poder pensar el proyecto que a mí me resultaron realmente interesantes. Creo que fue una experiencia maravillosa, porque esta ciudad que parece, este tejido genérico, que uno puede decir, bueno, pasa lo mismo, yo pase por Avellaneda, pase por Lomas, o pase por Quilmes, o pase por Lanús, es todo igual. O vaya a San Martín, donde estamos ahora, es todo igual. Y sin embargo, no son las cosas así. Todo tiene una historia, todo tiene algo que contar. Y el poder observar este trabajo casi arqueológico, que a mí me resultó sumamente seductor, lo que hizo fue, especialmente a un proyectista, fue enseñarme a mirar la ciudad. De una manera que quizás no lo hubiese aprendido si no fuese por esta experiencia. Y aprender a través de esto, a través de estos corredores fundamentalmente, que fueron los primeros en organizar digamos, uno de los problemas más importantes, que es la movilidad de Lanús, la conexión. Por eso Lanús tiene un este y un oeste. Es increíble, pero existe, es así. Hay una barrera enorme, que es la línea del ferrocarril Roca y la avenida Hipólito Yrigoyen, esa centralidad, sin centralidad física que se transformó en ese punto donde todo converge y todo divide. Y por otro lado, la idea de que las fronteras con los otros partidos son políticas y no existen, tema que hoy estamos hablando, la inexistencia de la discontinuidad con los problemas que tenemos entre la ciudad de Buenos Aires y especialmente la primera corona del AMBA, y entender todos estos problemas, de alguna manera se podía visualizar que los trabajos había que encontrar oportunidades. Todo se resumía en encontrar oportunidades. Estos corredores no solamente iban la idea de alarmarle la continuidad para poder pasar del este al oeste con mayor facilidad y llegar a la ciudad de Buenos Aires con mayor facilidad, iba mostrando a lo largo de su recorrido distintas oportunidades, que podían ser, por ejemplo, englobar terrenos disponibles, terrenos vacantes, industrias que estaban desactivadas y podrían recuperarse esos terrenos, poder
pensar ordenadamente las nuevas verticalidades para decidir en qué lugares se podía densificar y en cuáles no. Ver oportunidades pequeñas de espacios verdes para articularlos con el resto del tejido. Un lugar importante, 2 lugares importantes que fueron los seleccionados como los mayores proyectos, en el sentido de que, por otro lado, el municipio necesita generar recursos para poder operar en aquellos lugares de peores condiciones. 2 de ellos, los más importantes, es el lugar donde hoy se asienta la municipalidad, que no sé si está en una imagen anterior. Si volvés una para atrás, creo que es. Aquí en la imagen central, el terreno es muy importante, es un espacio enorme, absolutamente desaprovechado, y ahí proponíamos consolidar los bordes de este lugar, hacer un centro cívico. Los proyectos son muy, podríamos decir al modo de Louis Kahn, es una forma, en términos de que luego la asignación del programa y el desarrollo posterior realmente iba a entrar en la problemática fina del proyecto. En este sentido, todos estos son como diagramas de oportunidades. Por un lado, la estación Lanús, que es el esquema de arriba, donde en un sector íbamos a buscar un paso por debajo de las vías, y por debajo de las vías una nueva conectividad que unía el corredor 25 de mayo y 9 de julio. Cercano a la estación ya hay un pasaje que comunica con la avenida Eva Perón, pero la realidad es que había que encontrar varios puntos para comunicarse. La oportunidad del predio del municipio, que continuando una calle lateral y una posterior permitía densificar alrededor de esa plaza, o por lo menos proponer esa idea. Por otro lado, que el borde sobre la línea de Hipólito Yrigoyen pudiera tomar una altura y generar una regularización de la altura sobre esa avenida, es decir, volver a densificar en altura de una manera más ordenada. El tramo de abajo corresponde el tercer dibujo corresponde a la desafectación del ferrocarril provincial, eso es Monte Chingolo. Toda esa zona también generó un bulevar, un parque lineal, y por otro lado la ubicación de viviendas para poder asignar nuevas viviendas y movilizar barrios muy deteriorados. Y otra cosa importante que entendí yo con esta problemática de entender estas líneas de corredores, es que frente a estos vacíos y estas oportunidades también eran momentos de poder aportar nuevas infraestructuras. Es decir, estas linealidades que se encuentran de manera intersticial nos permitía a nosotros desarrollar infraestructuras para mejorar sistemas pluviales, sistemas de cloacas, sistemas de aguas en distintos lugares hoy inconexos del territorio de Lanús. La siguiente, por favor. Aquí en Villa Caraza es otra trama del tramway que ya no funciona, que de hecho hay lugares que se desarrollan ferias. Bueno, la idea era volver a recuperar todo ese corredor y aprovechar que hay muchas viviendas muy precarias y tuburizaciones, inclusive tuburizaciones en tramas consolidadas con sus calles, donde hay manzanas completas totalmente abigarradas y viviendo de un hacinamiento tremendo. Poder de alguna manera recuperar parte de esos suelos, consolidar bordes, rehabilitar viviendas actuales, ver en este tejido mixto cuáles son las vacantes que quedaron, aquellas industrias que ya no funcionan, y poder incorporarlas a nuevos usos. En fin, y parte de, por ejemplo, cierta identidad de funcionamiento de algunas ferias y ciertas actividades culturales que se daban en estos corredores, tratar de consolidarlos. Por otro lado, permitir abrir calles que esto también estaba funcionando de alguna manera como una de las tantas barreras, ¿no? Como la línea del ferrocarril, las 3 líneas del ferrocarril que cortaban a Lanús, o que actualmente siguen cortándola.
La imagen de abajo, esa parte del proyecto, esta centralidad, tiene que ver con parte de los terrenos sobre la avenida Irigoyen del ferrocarril Roca, la Universidad de Lanús, el Club Lanús y toda un área deportiva, que lo que buscamos fue tratar de organizarla, para un parque público, de uso público, algunos sectores con viviendas, es decir, ir buscando distintos lugares donde podíamos operar de manera micro en ese tejido, una especie de microcirugía, e ir buscando esas posibilidades. Lo interesante es que, por lo menos yo empecé a entender el grado de las centralidades, porque uno siempre habla de centralidades de esta naturaleza, pero sin embargo, lo que habíamos logrado armar era una red de centralidades desarrolladas en todo el territorio, donde pequeñas intervenciones, como prever un cajero automático, prever un lugar de asistencia de salud, prever pequeñas escuelas o centros culturales o pequeños comercios, incentivar el comercio en algunos corredores, le hacen bien a la vida de la gente. Digamos, la gente tiene que movilizarse menos, y esto ayudaba también al problema de la comunicación dentro del territorio tan afectado por todas estas barreras. Bueno, creo que de alguna manera esto es el espíritu de poder entender cómo abordar, para mí, en esta experiencia que tuve, una manera de mirar una complejidad que a simple vista no existe. De alguna manera lo dijo Lorena cuando habló de una homogeneidad de imagen, pero por otro lado una heterogeneidad en la complejidad de cómo se van superponiendo las problemáticas y las dificultades dentro de cada sector de ciudad, de esta enorme ciudad que tenemos. Creo que esta metodología de trabajo para mí fue súper innovadora en su momento, de la que aprendí muchísimo, y creo que todavía hoy esto, para nuestros problemas, para los problemas que tenemos en la gran extensión que tiene el AMBA, creo que sería una excelente metodología para seguir aplicando y buscando soluciones para mejorar la vida y hacer una urbanidad mucho más equitativa e inclusiva. Como bien dijo Laura al inicio de la muestra del proyecto. Creo que Lorena iba a comentar algo de este cuadro de usos y programas. No, simplemente mostrar cómo se buscó articular todos como estos frentes del plan, o sea, desde el proyecto, desde el corredor, desde programas y subprogramas, cómo esto termina configurando una matriz de acciones que algunas tienen su impacto espacial, digamos, tienen que ver con una transformación física o funcional, y otras tienen que ver con acciones institucionales o de gestión, pero que se buscaron articular en esta, bueno, que se ve esa articulación en este entramado o en esta matriz. Era eso. Te quedaste mudo, Pablo. Pablo, tenés que activar el micrófono. Así, dije, the end. Terminamos el trabajo de presentar y estamos abiertos a las preguntas, o no sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo más. Bueno, los que quieran preguntar, que no sean parte de los expositores, pueden hacerlo por chat si no quieren hablar, y si no, pueden levantar la mano y abrir su micrófono y preguntar.
Yo coincido con Pablo que todo parece como muy abrumador cuando uno mira el conurbano y intenta arrancar digamos, o empezar a hacer un plan de ordenamiento, porque supongo que lo primero que se piensa es en intentar ordenarlo, porque es lo que para lo que uno está preparado, ¿no? Pero las historias de vida y sociales que hay tejidas detrás de digamos, el nacimiento del tejido, que no, digamos, no es un nacimiento con un hilo conductor a veces, ¿no? Porque yo supongo que habrá mucha gente de aluvión, ¿no? Que llega, se instala, bueno, como todas las historias del conurbano, ¿no? Son como paracaidistas en distintas décadas que van tomando el territorio, un territorio que está, digamos, desocupado y sin planeamiento, con lo cual mucho más complejo después el desarrollo digamos, de esa trabazón que hay entre el que ocupa y digamos, la apropiación y el sentimiento del lugar, ¿no? Digamos, la idea del lugar que le imprimen toda la gente que va llegando, ¿no? O sea, no es bueno, todo el conurbano no tiene un crecimiento natural de expansión de las ciudades en las que uno planifica y la ciudad va creciendo y se va alimentando de la misma población que va como desbordando las capacidades metropolitanas, ¿no? En Buenos Aires la sensación es que, digamos, la gente ha ido llegando y se ha ido acomodando en la periferia, ¿no? No ha penetrado en el... O sea, ¿cómo fue la acción? Por ejemplo, ustedes estarían con sociólogos, ¿no? Trabajando paralelamente ¿no? Y psicólogos y todo el relevamiento del tejido social, ¿no? Trabajó Gabriel Kessler, fue uno de los... Él estuvo a cargo de todo el relevamiento de toda la parte social. Fue un aporte muy enriquecedor, porque es una persona sumamente capaz, además. Pero esta sensación de sentirnos abrumados creo que la tuvimos todos. Los primeros recorridos era esto, no había por dónde ingresar a digamos, pero también la sensación era, había tanto por hacer que cualquier cosa que se hiciera iba a cambiar eso. Y por otro lado, o sea, podías tener la doble sensación de que por más que hagas lo que hagas, eso ya no tenía solución. Y la otra esta cosa de filigrana, de ir haciendo pequeñas intervenciones hasta que logramos como verle la lógica, o ese orden, nosotros pudimos verlo o dárselo de alguna manera con estas pequeñas intervenciones que proponíamos y con entender la lógica o sea, la lógica de ese desorden que la tenía con este crecimiento en oleadas y la estructuración del transporte público, como también influyó. Hay una anécdota que nos pasó, que en las primeras recorridas había, por ejemplo, una novia sacándose fotos frente al edificio municipal, porque no hay un parque, Lanús no tiene un lugar verde, ¿viste? Donde van las novias a sacarse la foto. Era como tristísima la imagen. O sea, ni siquiera eso había. Entonces, bueno, nos pareció que siempre se puede mejorar, hay mucho por hacer. Es agobiante, pero hay mucho por hacer. Sí, yo creo que lo interesante, ya lo vuelvo a repetir, ¿no? Fue todo el trabajo que hicieron Adrián Gorelick, Daniel y Lorena, específicamente sobre el trabajo histórico y profundamente histórico, un trabajo excelentemente hecho, pero con esta mirada de que esto se transforme en un insumo. O sea que la estrategia adoptada luego con los corredores, digamos, los corredores como lineamientos de acción, y en realidad después la trama de tejido entre los corredores principales surge del estudio ese, no surge de una invención proyectual, digamos, ¿no?
no veníamos con el plan WhatsApp para decir, bueno, que eso, al principio yo tenía ganas de eso, porque digo, esto no hay manera de resolverlo, empecemos de cero, saquemos todo y empecemos de cero. Pero sin embargo, yo creo que fue de un valor enorme, de una enseñanza enorme ese trabajo, y cómo realmente ese trabajo histórico, que no solamente cuenta historia, sino que sirvió para establecer una estrategia de trabajo. Bueno, acá están los autores, en realidad, de esa parte. Y además las huellas que hay en el territorio de todo eso, porque fueron dejando marcas hasta la infraestructura industrial vacante. Está lleno de galpones, edificios, bueno, en San Martín también, tanto el conurbano es... pero eso también tiene un valor desde lo patrimonial, como decía Lorena, y desde, además, tiene la capacidad de ser reutilizado, de repensarse, a lo mejor con otros usos o con otros... Pero hay mucho por hacer, qué sé yo. Perdón, Dani, que te interrumpí. No, era solamente un comentario muy corto sobre justamente este primer periodo de urbanización que en estos municipios, actuales municipios de la Primera Corona, no fue tan distinto al de los actuales barrios de Buenos Aires. O sea, ese primer proceso de metropolización, la salida del centro, la desdensificación del centro hacia los barrios, especialmente en estos municipios hacia el sur de la Primera Corona, lo que es ahora Avellaneda, Lanús y Lomas, fueron muy parecidos a lo que estaba sucediendo en los actuales barrios de Buenos Aires, cuando, o sea, estos loteos muy económicos, dirigidos a los inmigrantes, a las clases trabajadoras que podían acceder al lote en cuotas, iban construyendo la casa de chorizo en etapas y demás. Fue muy parecido, y nosotros, probablemente la principal diferencia es que la Municipalidad de Buenos Aires ya tenía una capacidad de gestión y una cantidad de recursos que estos gobiernos locales chicos, estos municipios nuevos y que después se fueron fragmentando, no tenían, y por ahí en eso se nota en la capacidad de regularización, en establecer algunas normas comunes, pero yo diría que todo ese análisis al principio que hacíamos de cómo había sido o sea, el establecimiento de esta, como la llaman en Lanús, las primeras villas, no villas en el sentido actual, sino Villa Industriales, Villa Obrera, Villa General Paz y demás, a los barrios de Lanús lo llaman así, o los barrios de esta zona. Cada loteo se llamaba Villa algo, en el sentido de ciudad. Son muy parecidas, y cuando uno las recorre, también ve ese tipo de o sea, no es tan, porque en algún momento también puede parecer que esto es una realidad completamente distinta y no es así. Sobre eso quería solamente hacer esta aclaración y enfatizar. Y después, bueno, sí tiene que ver con muchísimas crisis socioeconómicas, político-económicas, que atravesaron a toda el área metropolitana, podríamos decir, a toda la Argentina y los urbanos. Pero bueno, en ese sentido, el análisis histórico sobre lo que nosotros insistimos nos permitía inclusive ver estas percepciones que a lo largo de la historia se habían ido fijando sobre Lanús, ver cómo había sido retratada desde historiadores anteriores. Citaba el caso de Paula Gutiérrez y Viñuales, pero también cada registro que nosotros podíamos encontrar, o sea, en términos de producción cultural y demás, tratábamos de recogerlo también para ver eso. Muy bien. Entendido, se entiende. Una cosa que es interesante en el análisis más sociológico, no sé cómo preguntar, es el sentido de pertenecer. Si bien no hicimos un análisis específico respecto a eso, sí que a partir de, bueno, desde el valor de los inmuebles hasta conversaciones más informales, te da cuenta, y lo arraigado que están ciertas instituciones,
da cuenta del sentido de pertenencia del lanucense, digamos. Estos procesos de verticalización que mencionaba tienen demanda en gran medida en la clase media local, que ha mejorado post-crisis, después del 2001, sus ingresos, y busca un producto en el propio municipio, no se quiere ir, por más que eso cueste lo mismo que un departamento en, no sé, Capital Federal o en un barrio en Lomas o en otro sitio. Y tiene que ver con que mantener la proximidad de los vínculos familiares, que los hijos vayan al colegio al que fui, que puedan ir al club, o sea, hay mucho que tiene que ver con la identidad de Lanús y de los propios sectores. O sea, soy de Valentina Alsina, soy no sé, como de las mujeres, soy Lanús Este, Lanús Oeste, o sea, hay como mucho sentido de pertenencia, que es interesante también, el reconocimiento de esto. Bueno, los voy a interrumpir porque justamente, perdón, pero hay una pregunta de un lanucense, ¿no? Esto estabas leyendo, Laura, bueno, no sé si lo querés leer. Martín Escalante, bueno, que vive en Montechingolo y trabaja en Villa Caraza. Bueno, él pregunta, bueno, leo la pregunta, porque dice: toda mi vida viví en Montechingolo y trabajo en una escuela de Villa Caraza. Me parece muy interesante lo que plantean y es acorde a la realidad que vivo. Mi pregunta es cuál es la razón por la cual el plan no continuó. Igualmente en Chingolo hoy existe un parque lineal y en Villa Caraza se abrieron calles que estaban cerradas por la línea de ferrocarril. Bueno, como comentaba antes, el plan se terminó. Es más, nosotros cumplimos con las fechas y el producto final inclusive fue como 200 ejemplares del plan que se dejó en el municipio y lamentablemente en el interín la persona que había dentro de la municipalidad de Lanús, que fue la persona que promovió el desarrollo del plan urbano, en el medio falleció. Después la gestión fue cambiando y de golpe a nadie más le interesaba dentro del municipio el plan estratégico. Después, bueno, hubo cambio de gestión y nosotros igualmente esto le pertenece al municipio, con lo cual estos insumos de alguna forma los tuvieron todo este tiempo. Lamentablemente habría que seguir desarrollándolo, porque esto era lo que preveía el mismo plan, preveía etapas siguientes de desarrollo, de puesta en marcha. Y fue, qué sé yo, es que todo esto no alcanza la parte de los técnicos que podemos aportar nosotros si no hay una correspondencia desde las políticas públicas. Y lamentablemente en este caso no las hubo, pero nunca perdemos las esperanzas de que las haya a futuro. Igual creo que hubo vos el otro día, Laura, comentabas que viste un plan nuevo, que no sabés si incorpora o no parte de esto. No lo sé, sé que hay un plan que se desarrolló en la gestión anterior, pero desde la gobernación, me parece. No surgió del municipio. Pero es todo lo que podemos aportar. Ahí Valeria Viteschi pedía la palabra, ¿no? ¿Vale? No, sí, no. Hola, ¿qué tal? Hola, Lore, algunos conozco. A mí me pasan dos cosas. Por un lado me dedico a la historia urbana y las movilidades, y por otro lado, hace 10 años, no hace 9, por cuestiones de la vida, vivía en Capital y terminé viviendo en los medios de Escalada. Entonces me pasan dos cosas. Por un lado, otra de las cuestiones, y empezar a conocer un poco más, también con una mirada desde afuera, yo viniendo desde Capital y pensando que en algún momento voy a volver a Capital. Ahora no sé porque tengo un espacio interesante para vivir en pandemia. Los metros cuadrados que tengo acá y el jardín que tengo no lo podría tener en Capital, así que ahora me siento una privilegiada. Pero hay otra cuestión, una cosa desde lo histórico también, me parece que continúa
hasta la actualidad me da la sensación que también es la cercanía con la capital. Pensemos la ciudad de Buenos Aires, donde su centro está descentrado, ¿no? Vinculado al puerto, cómo está, y la cercanía de Lanús también. El que vive en Lanús llega en 15 minutos con el tren Roca, y esa conexión con el centro de la ciudad de Buenos Aires es algo que tiene vigencia y tiene cercanía. Es algo que en mi propia experiencia también me pasó viviendo en zona norte de capital. Yo llego más rápido al centro de donde vivo muchas veces que viviendo en la zona norte cercana hacia la otra General Paz. Me parecía que eso también es algo que tiene que ver con el crecimiento también, esto que decía Daniel, del crecimiento de la ciudad hacia el sur, y que incluya todos estos municipios de borde, y un poco de esas, lo que da la sensación ahora, viviendo en estos barrios, hay como una gestión, como intervenciones muy puntuales, sobre todo en los sectores donde, como dijo Lore, el valor del metro cuadrado es altísimo, ¿sí? De todas estas intervenciones, algunas de catálogo, parece como extrapolado, ¿no? Las lomitas, la Nusita ahora, en algunas cuestiones se ve incorporando también espacios verdes, pero yo también me sorprendí viviendo acá, un chiste que hacemos con mi hermano, es, te compras un departamento, acá hay departamentos que conozco algunos, que son tremendos, pero tenés una terraza con la pileta incluida, porque conozco pasa eso, y ves Lanús. A mí me pasa como que pasa esta cuestión de que falta espacio verde, que es como, ¿no? Pero sí esa pertenencia, me parece que la conectividad con el tren, que ciertos sectores que viven en esos departamentos tampoco lo usan, pero usan las combis, etcétera, esa conexión con la capital. A mí me pasaba que cuando tuve que elegir escuela también personal para mi hijo, yo en Mario, con mi conexión que tengo con la capital, le dije, yo no quiero ir para Banfield. Yo estoy en el límite, yo estoy re cerca de Banfield o de Lanús, y decía, no quiero que vaya a Lanús, porque los que viven en Lanús tienen conexión con la capital, y los que viven en Banfield, que ya es Lomas, van mucho menos. Esa mirada que pasa circulando por acá, y uno también con una mirada de ver ese territorio. Y el otro tema que me parecía como interesante, que no sé, me parece que, no sé si, porque me interrumpieron en mi casa, si hicieron en el raconto histórico, a mí me pasó con mi objeto de investigación, que fue la General Paz. Cuando llegué al barrio, me decían, por acá pasaba la General Paz, y yo decía, no puede ser, es el límite de la ciudad. Entonces hay todo hasta que un día lo encontré, en las memorias encontré que era Marco Avellaneda, que era el nombre de la calle, y todo eso también dejó una huella, importante que también, una marca que en algún momento estaba poblado de cierta tipo de clase media, mucho vinculado al ferrocarril, o sectores obreros vinculados al ferrocarril, que vendieron sus terrenos o pensaron que por ahí iba a pasar esta avenida de circunvalación, ¿no? Y de otra marca más. Me parece que hay varias como marcas que van dándole forma a lo que es hoy el territorio, que es muy desparejo en algunas partes, ¿no? Con esto que vos estás comentando, acá hay una pregunta de Lorena Fernández que dice, buena consulta, ¿cuáles fueron los criterios para identificar las áreas de oportunidad para intervenir con los proyectos prioritarios? Bueno, una respuesta a eso tiene que ver, por ejemplo, con esto, entender que hay marcas y hay trazas, por ejemplo, la calle Marco Avellaneda, como bien vos decías, que se asienta sobre una vieja traza que no se construyó de General Paz, en parte, era uno de los corredores que pudimos identificar gracias a todas estas investigaciones, y luego, obviamente, venía la parte proyectual, que era ir al lugar, conocerlo, seguirlo, transitarlo para entenderlo, y luego ir buscando esas posibilidades de transformar a Marco Avellaneda, que luego se acerca al riachuelo, y ahí proponíamos un nuevo puente para cruzar a la ciudad. Con lo cual, esta manera de operar era que frente a los indicios y frente a este insumo que aparecía de datos importantes, ir luego al territorio a encontrarlos, para ver de qué manera operar en el territorio. Esa fue la manera en que nosotros trabajamos, y se fueron construyendo estos corredores, y a partir de ahí
ir fijando estrategias entre corredores, a lo largo del corredor, en fin. Sería muy largo contar, ahí hay un montón de decisiones tomadas, y uno puede agarrar hoy y dar una clase solo con un corredor, y recorrerlo punto por punto cada cosa que hay, que iban a ser luego nuevas oportunidades de desarrollo, bueno, etapa que nunca se hizo, pero que hubiera sido deseable. Pero más o menos, para contestar esa pregunta, el mecanismo fue ese, digamos, había todo desde el trabajo de investigación, ir al territorio, reconocer los lugares, y luego empezar a operar minuciosamente sobre cada lugar, o cada parte que descubríamos con potencialidades para trabajar, ¿no? De hecho, qué sé yo, así como mostraban las fotos lamentablemente, ¿no?, de la fábrica Siam abandonada y destruida, hay cantidad de fábricas abandonadas que, si uno piensa un poco, un tema que siempre le preocupa a nuestro decano, que es trabajar con la realidad, ¿no? Él habla mucho de trabajar con la realidad del territorio. Y creo que la manera de acercarse a la realidad esta es una muy buena metodología, porque el registro y luego la verificación fehaciente en el lugar de estas marcas, que algunas están más visibilizadas que otras, permiten realmente conectarse con la realidad y poder tomar decisiones en ese momento. Porque uno a veces, como yo decía, ¿no?, al principio me abrumaba los viajes y ver lo que pasaba, porque aparte uno ve gente que vive muy mal. En esa situación que a uno lo abruma, uno pierde la capacidad de lectura realmente de lo que está pasando y de lo que pasó y cómo fueron sucediendo las cosas y cuáles realmente son los lugares en los que uno puede operar. En cambio, con todo este trabajo de conexión constante con la realidad y de un trabajo importante de investigación, luego las cosas se facilitan, ¿no? Luego parece más sencillo cuando uno empieza a proponer. No sé si hay otras preguntas. No, ahí en relación a lo que preguntaba Lorena también, es interesante cómo en el plan se trabaja paralelamente la cuestión de los proyectos prioritarios, o sea, como un instrumento capaz de transformar, pero como uno más, digamos. Se reconoce que en esta idea de urbanización intersticial, que después llamamos ciudad genérica, que tiene esta característica de la manzana mixta, etcétera, se dan un montón de transformaciones que son lote a lote, pero que sin embargo por sumatoria terminan generando transformaciones importantes. Entonces ahí las herramientas tienen que ver, digo, en paralelo a la idea de ejes estructurantes, de proyectos prioritarios, también se piensa en programas, en políticas, en cuestiones que tienen que ver como más de trabajo con la trama, o sea, esto que decíamos del trabajo en el corredor, en los proyectos, pero también en los tejidos, bueno, da cuenta, o sea, también como otra herramienta del plan, igual de importante que los proyectos, ¿no? Que son piezas que, si bien no tienen la escala de grandes proyectos urbanos, bueno, aprovechan de estos, como decía ahí, de espacios de oportunidad, porque son piezas industriales obsoletas o infrautilizadas, o porque hay posibilidad de englobamiento, o porque hay posibilidad, etcétera, de la mano de todo un trabajo más de grano fino, digamos, que tiene que ver con reconocer distintos procesos en la trama, en una trama consolidada. O sea, al trabajar con un municipio urbano completo, bueno, es necesario también operar con esas herramientas, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dice Lorena, porque en realidad la selección de los proyectos prioritarios, ¿no?, tenía más que ver por estas cuestiones políticas y económicas, porque eran lugares que en realidad tenían mayor disponibilidad de suelo. Con lo cual, como una primera instancia de operación, por ejemplo, el predio del municipio, que la idea era proponer densificar los bordes, proponer estacionamientos bajo la plaza. En fin,
trabajos que de algún modo iban a dejar una plusvalía al municipio. Se supone que con ese beneficio iban a poder actuar en aquellos otros donde la disponibilidad del suelo es muchísimo más compleja. Un poco la selección de las prioridades tenían que ver con estas decisiones, ¿no? Que van mucho más allá de exactamente el problema físico del lugar. La disponibilidad del suelo en un partido, en un municipio tan abigarrado es complejo. Bueno, esas fueron las primeras líneas, digamos, de escape para después poder abordar otras complejidades, ¿no? Sí, no, y generar... perdón, Dani. No, en línea con lo que decía Pablo, que un objetivo muy presente era generar espacio verde público abierto de calidad. Por ejemplo, esa operación en el municipio, en el predio de la municipalidad, tenía que ver también con que actualmente es un predio que está cerrado, tiene una cerca, no funciona realmente como un espacio público, aunque es tal la demanda de espacio público que se usa un poquito. Bueno, nosotros decíamos que hay que reorganizarlo para que funcione realmente como una plaza, y en cada oportunidad donde se presentaba algo así, intentábamos también ver hasta dónde se podía, dentro de todas estas limitaciones, generar un poco más de espacio público verde de calidad. Eso solo. No, yo quería contestarle, no, porque acá hace un comentario Martín Escalante y Gabriel Orsini, ya que le contesto a los dos, porque dice que parte de las ideas del plan fueron puestas en práctica porque existe un cruce por Marco Avellaneda hacia Capital. Nosotros también en el plan, parte del trabajo que hicimos fue recopilar todos los proyectos vigentes que había sobre este territorio. Y entre ellos estaba actuando Acumar, que tenía varios proyectos para la ribera, que fueron incorporados a nuestro plan, y también en el predio de Campomar había un proyecto que el municipio, había todo un desarrollo inmobiliario público-privado, ponele, que había un proyecto existente que nosotros incorporamos a nuestro plan, pero tratamos de incorporar todo lo que ya tenía algún viso de convertirse en viable, digamos. Y todos esos proyectos los incluimos. Algunos habrán prosperado, otros no, pero bueno, en Campomar había un proyecto de unas torres y de abrir, porque ahora había un paredón enorme, la idea era abrirlo y generar también alguna especie de comunicación. Bueno, eso me parece, esto que está comentando Laura es fundamental, porque no es más todo el proceso de investigación, que no solamente habla sobre los problemas históricos y la evolución histórica de Lanús, sino también el hecho de que si iba a ser un master plan, tenía que incorporar aquellos otros proyectos que se habían pensado y que estaban en vías de desarrollo o que eran parte del municipio. Digamos, el trabajo de investigación no es tirar por la borda lo que había antes, sino todo lo contrario, de unificarlo y colocarlo dentro de un master plan. Me parece que los trabajos de estudios de esta categoría debieran funcionar de esta manera. Que no siempre lo es así, pero bueno. No, por eso nos hubiera encantado que tomaran nuestro plan. que no lo cajoneen, como sucedió. Claro, tal cual. Bueno, fuimos más generosos nosotros. Bueno, no, si no hay más preguntas, yo no sé. Gracias a todos por la escucha.